Reciban un cordial saludo de quienes conformamos el grupo 3, con el tema Valoración articular de miembro superior. La valoración articular del miembro superior se divide en hombro, codo, muñeca y mano. Valoración articular de hombro. El hombro es la articulación proximal del miembro superior y es la más móvil de todas las articulaciones, formado por 5 articulaciones, como podemos ver. Como resultado de la actuación simultánea de estos grupos articulares, se van a producir los movimientos del hombro, los cuales son flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. A continuación se muestra la valoración con un goniómetro universal. Se empezarán con los movimientos de flexión y extensión. El brazo móvil se situará alineado sobre la línea media de la diáfisis humeral. Este movimiento tiene una amplitud aproximada de 180 grados. En el caso de la extensión, realizará un movimiento hacia atrás. Este movimiento tiene una amplitud aproximadamente entre 45 y 50 grados. Para la aducción le pediremos al sujeto que lleve el miembro superior hacia adelante y realizaremos la medición cuando realice la máxima amplitud. La aducción alcanza una amplitud de entre 30 y 45 grados. El paciente se colocará en decúbito supino. El hombro a evaluar se situará en abducción de 90 grados y el codo en flexión de 90 grados. El antebrazo en pronación. El eje del goniómetro se situará en el codo, centrado sobre el olecrano. Le pediremos al paciente que gire el húmero hacia la parte interna. Cuando alcance la máxima amplitud se realizará la medida. La rotación interna tiene una amplitud aproximada entre 100 y 110 grados. Para la rotación externa, el paciente girará el húmero hacia la parte externa. Y al llegar a la máxima rotación externa, veremos su amplitud. Valoración articular de codo. Vamos a tener las siguientes articulaciones: húmero radial, húmero cubital y radiocubital proximal. Estas fisiológicamente van a tener funciones distintas. La articulación húmero radial y húmero cubital son diartrosis. En esta se realiza el movimiento de flexo-extensión considerando un eje coronal y un plano sagital. Vamos a demostrar movimientos de flexión y extensión. Para esto, la persona deberá encontrarse en sedestación, con el hombro a 0 grados de flexo-extensión y el codo en posición anatómica. El eje del goniómetro se fijará en el epicóndilo del húmero. El brazo inmóvil se fijará paralelo al húmero, mientras que su brazo móvil se fijará en el radio, teniendo como punto de referencia la estiloides radial. Flexione. Al momento que la persona realiza flexión, deberemos tener ángulos entre 140 y 150. La articulación radiocubital proximal tiene forma de trocoide y junto con la articulación radiocubital distal se encargan del movimiento de pronosupinación de antebrazo. Este movimiento se realiza en un plano horizontal o transverso y su eje es longitudinal. Vamos a demostrar movimiento de pronación y supinación. Para esto, el paciente se encontrará en sedestación, con el codo flexionado 90 grados y el antebrazo en pronosupinación neutra. El eje del goniómetro se fijará en la punta del tercer dedo. El brazo inmóvil se colocará paralelo al húmero y su brazo móvil se colocará en la línea imaginaria cuando se realice el movimiento. Vamos a tener que, para la pronación, el paciente deberá mover la palma de la mano hacia abajo y este deberá darnos un ángulo entre 80 y 85. Para la supinación, el paciente deberá mover la palma de la mano hacia arriba y este deberá darnos un ángulo desde 85 a 90. Valoración articular de la muñeca. Para
Para saber cómo se realiza la valoración de la muñeca, es necesario saber que la muñeca se compone de los huesos del cúbito, el radio y los huesos del carpo. En los huesos del carpo se encuentra el escafoides, el semilunar, el piramidal, el pisiforme, el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. En esta tenemos tres articulaciones, como son la articulación radiocubital distal, la articulación metacarpiana y la articulación mediocarpiana. Gracias a estas articulaciones se producen movimientos como flexión, extensión, abducción y aducción. En los movimientos de flexión y extensión, estos se dan en un plano sagital y en un eje frontal, mientras que los de abducción y aducción se dan en un plano coronal o frontal y en un eje sagital. Para realizar esta valoración de la muñeca es muy importante tener en cuenta lo siguiente. La parte que se va a valorar debe estar sin ropa y si lo está con ropa debe estar con una ropa muy cómoda. Es muy importante poner la parte móvil del goniómetro en la parte móvil de la articulación. Al paciente se lo pondrá en una posición inicial y se le dará a conocer los movimientos que debe realizar. En este caso son los de extensión, flexión, abducción y aducción. El paciente se coloca en una posición de sedestación con el brazo fuera de la mesa y el eje del goniómetro se sitúa en la apófisis estiloides cubital. Para valorar la flexión, el sujeto lleva la palma de la mano hacia abajo y se mide hasta llegar a la máxima amplitud. En este caso, la máxima amplitud fue 80 grados. En el movimiento de extensión, el paciente debe llevar la mano hacia arriba hasta llegar a su máxima extensión y así se realiza la medición. En este caso son 80 grados. En este movimiento pedimos al paciente que apoye su mano en la mesa y el eje del goniómetro se sitúa en el centro de la muñeca. Le pedimos al paciente que realice un movimiento de la mano hacia afuera y este movimiento tiene una amplitud máxima de 18 grados. También le pedimos al paciente que realice su movimiento hacia adentro y esta llega a tener una amplitud de 50 grados. Valoración articular de mano. Para hablar de los huesos de la mano debemos saber que están conformados por tres porciones. La primera son los huesos del carpo, la segunda los huesos del metacarpo y la tercera los huesos que conforman los dedos, los cuales son las falanges. Para iniciar la valoración articular de la mano, el paciente deberá estar en sedestación, con el codo flexionado 90 grados, antebrazo y mano apoyados en una superficie, en posición neutra. Para flexión y extensión del metacarpo falángico del pulgar, vamos a tener la palma de la mano hacia adentro. El eje del goniómetro se fijará en la articulación metacarpofalángica. El brazo fijo estará apoyado en lo que es el dorso del metacarpiano del pulgar y el brazo móvil seguirá el movimiento. Entonces, vamos a ubicar el eje en la articulación a 0 grados. ¿Ya? Flexione, por favor. Entonces, aquí vamos a tener movimiento normal de 50 grados. En cambio, para la extensión, el goniómetro se pondrá en posición 0, en el eje de la cara palmar de la articulación metacarpofalángica. El brazo fijo irá en la cara palmar del primer metacarpiano. El brazo móvil estará apoyado en la cara palmar de la primera falange. Flexione. Extienda. Flexión, extensión interfalángica del pulgar. El eje va a ir en la articulación interfalángica. El brazo fijo va a ir en la falange proximal y el brazo móvil en la falange distal. Flexione. Ya, aquí deberemos obtener medidas entre 80 grados para ser considerado normal. De esa posición vamos a partir para la extensión. Extienda. Aquí deberemos tener una amplitud de 20 grados.
Flexión y extensión metacarpofalángica de los dedos. Para esto, el eje del goniómetro se aplicará sobre la articulación. El brazo fijo se va a apoyar en el primer metacarpiano y el brazo móvil en la primera falange. Flexione. Aquí deberemos tener una amplitud de aproximadamente 90 grados. En cambio, para la extensión partimos del mismo movimiento. Extienda. Entonces aquí deberemos tener una amplitud desde 30 a 45 grados. Flexión, extensión interfalángica distal. Para esto, el eje del goniómetro se pondrá en la articulación interfalángica distal. El brazo fijo va a estar en lo que es la segunda falange y el brazo móvil en la tercera falange. Flexione. Aquí deberemos tener una amplitud de 90 grados. Ahora, para realizar extensión, el paciente volverá a la posición inicial. Extienda. Eso. Aquí la amplitud va a ser de 0 grados. Abducción y aducción carpometafalángica del pulgar. Vamos a tener que el eje del goniómetro se fijará en la apófisis de estiloides del radio. Su brazo fijo estará acompañada al segundo metacarpiano y su brazo móvil seguirá el movimiento de la línea media longitudinal del primer metacarpiano. Aleje el pulgar, por favor. Aquí deberemos tener una amplitud de 70 grados. Ahora acerque, por favor. Y esta deberá regresar a posición anatómica en 0 grados. Extensión y flexión interfalángica proximal de los dedos. Para este, el eje se fijará en la articulación interfalángica proximal. Su brazo fijo estará en la primera falange y su brazo móvil en la segunda falange. Flexione. Se espera una amplitud de al menos 100 grados. Extienda. Y para la extensión deberá tener una amplitud de 0 grados. Hemos llegado al final de este video. A continuación les mostraremos las bibliografías de donde hemos sacado la información. Gracias.